días a todos, bienvenidos. Esto es Médicos por Naturaleza, estamos en vivo en la televisión pública y hoy hablaremos de la bipolaridad. Sí, de aquel diagnóstico al que tanto tememos, que en realidad poco sabemos, porque mucho se ha dado a conocer en estos últimos tiempos acerca de que las personas son bipolares, que los niños pueden ser bipolares, pero ¿sabemos de qué se trata? ¿Sabemos en qué consiste ser bipolar y cuál es el tratamiento y si esto debe ser tratado con la seriedad que requiere? Bueno, hoy estaremos hablando de esto con, obviamente, todos los especialistas. Robert, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, muy buenos días, Dolores. Bueno, Robert, teléfonos las recordamos a todos. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para quienes llaman desde el interior del país. Bueno, también nos puede mandar un mail. Médicos@tvpublica.com.ar. Nuestra página web para encontrar el Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, y allí pueden comentar, proponer y hacer sugerencias acerca de todos los temas que les gustaría que tratemos y que volvamos a tratar, porque de eso se trata, de volver a recuperar esta información que muchas veces entra y sale por el otro oído y que necesitamos definitivamente que quede. Compartimos ahora las pastillas del doctor. La información para compartir: descubrimiento norteamericano. Investigadores revelaron que los humanos tienen un desarrollo más lento y una infancia más prolongada que el resto de los animales. Enfermedad renal. 1 de cada 10 argentinos padece una de estas enfermedades y su detección a tiempo depende de distintos síntomas que muchas veces pueden confundirse con otras patologías. Bueno, la confusión es algo que no queremos, justamente. Queremos aclarar y poder diferenciar, no nos queremos confundir. Bueno, lo que habla este tema es que 1 de cada 10 personas en algún momento va a tener algún problema renal. Sí. Y hoy en día es muy frecuente, porque hay patologías de todos los días, como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser la diabetes, que afectan al riñón, ¿sí? De forma crónica, sobre todo la diabetes o la hipertensión, que no dan síntomas claros. Sí. Entonces el riñón se va afectando durante muchos años y pueden llegar a lo que se llama insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, que generalmente se asocia con diálisis, como para poder nosotros eliminar los desechos, que es la función que cumple el riñón todos los días. Así que muy importante, como siempre decimos, mantener una nutrición adecuada, controlarse la presión y el tema de la diabetes. 1 vez por año, un control de glucemia en un análisis de sangre de rutina nos suma muchísimo y no tiene ningún problema. Bueno, hoy hablamos de bipolaridad y obviamente la licenciada Schwartz va a tener un trabajo arduo para poder explicar y para poder definir de qué se trata esta patología, si es una patología, si es un síntoma, qué es lo que es. Pero fuimos a consultar primero al doctor Marcelo Cvetkovic, que es psiquiatra y que nos cuenta y nos define qué es la bipolaridad. Bajo el nombre de trastorno bipolar designamos un grupo de condiciones que hoy en día sabemos que son condiciones médicas que se caracterizan por las oscilaciones del estado de ánimo. Es normal que nuestro estado de ánimo oscile. Es normal ponerse alegre ante ciertas circunstancias y ponerse triste ante otras. Pero algunas personas, por una disposición que tiene mucho de biológico, mucho de genético, tienen oscilaciones que van más allá de lo normal y tienen depresiones que pueden ser muy profundas y duraderas y también tienen periodos de euforia que pueden llegar a ser bastante severos, en los cuales aparecen una serie de síntomas como la exaltación, la hiperactividad, hablar mucho, gastar dinero en forma inapropiada, hacer cosas inapropiadas. Estos periodos de euforia a veces son fáciles de detectar, otras veces no tanto, y una vez que ceden, después de un tiempo variable, ocurren los periodos de depresión, que es el periodo en el cual la persona tiene el mayor sufrimiento subjetivo, que es cuando realmente se siente mal, y suele ser el momento en el cual consultan a un médico o a un psiquiatra o a un psicólogo, porque la depresión es el momento en el cual el paciente con trastorno bipolar verdaderamente sufre. No hay una edad para el trastorno bipolar. Si bien típicamente es una enfermedad de la tercera década de la vida, en muchos casos comienza mucho antes, durante la adolescencia, y las formas precoces suelen ser bastante severas. Pero también hay pacientes con trastornos bipolares de inicio más tardío, 40, 50 años, y en esos casos siempre es importante descartar la incidencia de patologías médicas, orgánicas, neurológicas. Hay mucha gente que cree que es una enfermedad de la clase alta. Esto no es así. En cada clase o en cada posibilidad es diferente la forma de expresar la enfermedad.
pero es una enfermedad que involucra a todas las clases sociales altas, que en general están más provistos para lidiar con la enfermedad porque tienen mayores capacidades para enfrentar los tratamientos adecuados, y a las clases sociales bajas, que en general están más desprovistos para enfrentar estas enfermedades. El tratamiento es un tratamiento que reconoce 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el tratamiento médico es muy importante. Es muy importante que esté bien diseñado porque el eje fundamental del tratamiento del trastorno bipolar son los estabilizantes del ánimo, que es un grupo de medicamentos que no son ni antidepresivos ni ansiolíticos, sino que son estabilizantes del ánimo, como el carbonato de litio, el ácido valproico, no importa cuáles son, que logran realmente modificar la evolución en el largo plazo del trastorno, disminuyendo la intensidad, la frecuencia o la duración de los episodios. Pero también es muy importante la psicoterapia. De las psicoterapias que hay disponibles, la psicoterapia que ha demostrado mayor eficacia en el trastorno bipolar es la psicoterapia cognitivo-comportamental. Y el tercer elemento que es muy importante es la psicoeducación del paciente y de la familia. Bueno, dos conceptos me parecen muy importantes, que hay como un falso creer de que los problemas psicológicos los tienen aquellos que tienen tiempo para darse cuenta de que tienen problemas psicológicos. Léase bipolaridad, léase psicosis, neurosis, en fin, esquizofrenia. Lamentablemente, todos los seres humanos tienen y pueden tener las distintas patologías psicológicas. Lo que pasa es que frente a una terrible necesidad que muchas veces se presenta en distintas familias, como son el hambre y el poder cubrir necesidades básicas, no se tiene tiempo y no se llega al lugar a poder diagnosticar estas patologías en las distintas familias. Lo que es un capítulo pendiente, y por eso insistimos muchísimo desde aquí sobre la existencia de distintas patologías psicológicas que afectan enormemente a una gran población que debe sí o sí tratarse para mejorar y para obtener una mejor calidad de vida. ¿Los niños pueden ser bipolares? Esta es la gran pregunta. También existe la bipolaridad de detección temprana y puede suceder en los niños, no es lo más frecuente para no asustarnos, porque además tampoco viene solo, digamos, siempre va acompañado de otros trastornos como lo que hemos hablado del déficit de atención e hiperactividad. Entonces muchas veces se asocia a trastornos de conducta, a trastorno obsesivo compulsivo, nunca viene solo, y la verdad es que muchas veces se habla de que hay cada vez más trastorno bipolar. No es que cada vez hay más, según mi punto de vista, es que cada vez hay más especialistas que saben diagnosticarlo de manera diferencial. Exacto. Y entonces esto es fundamental, porque mucha de la medicación que se da a los niños para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad muchas veces complica y exacerba los síntomas del trastorno bipolar. Y muchos niños que son diagnosticados con este déficit de atención muchas veces son futuros bipolares. Entonces hay que realmente ser muy puntilloso y tratar de consultar a tiempo. La enfermedad mental asusta enormemente. Cuando vemos que nuestro hijo está oposicionista, negativista, que realmente se retrae de manera inexplicable, que el ciclo de cambios del estado de ánimo, como el psiquiatra nos contaba recién, que en los adultos puede llegar a ser de días, semanas o periodos más prolongados, en los chicos es mucho más rápido, se llama de ciclado rápido. Por lo general vemos un niño que a la mañana está con bastante poca energía y con el transcurso del día pareciera como si se fuera excitando cada vez más hasta llegar a la noche en un estado de excitación profunda. Muy profunda, en donde está como irritable, nervioso, con pensamientos hasta peligrosos, ¿tá? Para consigo mismo y para con los demás. Entonces tenemos que consultar en ese momento a un psiquiatra sin asustarnos. No es que nosotros queremos enfermar a nuestro hijo, nosotros estamos viendo una conducta extraña. Cuando los chicos tienen a un papá que es bipolar, tienen entre un 15 y un 30% de también padecerlo, y cuando son ambos padres quienes tienen trastorno bipolar, tienen entre un 50 y un 75%. Cuando esto sucede, los papás llegan a reconocer en sus hijos con más facilidad porque lo sufren, porque lo han padecido, porque hay historia familiar. Ahora cuando... Claro. ¿Cómo sería el proceso del diagnóstico? Esto es importante, ¿no? Porque en general los niños y los padres están muy vinculados a la figura del pediatra, que es quien atiende regularmente a los chicos y los controla. ¿Cuál es la función del pediatra y si efectivamente es su función poder tomar en cuenta o tener en cuenta ciertos indicadores para hacer la derivación a un profesional
correspondiente. Creo que ahí está la clave, porque la derivación temprana está en la clave de el proceso y el éxito de ese chico a largo plazo. Exacto. Lo que tenemos que estar es muy atentos, y la verdad que los pediatras no estamos muy entrenados en cuanto a los diferentes trastornos tanto psicológicos como psiquiátricos. Y tampoco está mucho tiempo frente a una consulta, entonces por También. ahí si los padres no te lo transmiten o no transmiten esta inquietud. Y uno tiene que estar atento a lo que dicen los padres, ¿sí? Prestar mucha atención en lo que manifiestan. Muchas veces es difícil, porque si entramos en la adolescencia los síntomas son todavía más revolucionados. Pero bueno, en el caso de los niños uno tiene que estar presente, tiene que saber derivar a tiempo y tiene que ir de la mano con el neurólogo, con el psiquiatra y con el psicólogo. Por sí solo nosotros los pediatras no podemos hacer ese diagnóstico. Por más de que hoy en día cada vez más nos acercamos a diagnósticos como el déficit de atención, que bien decía Valeria, pero hay pequeñas sutilezas que hacen que pase de déficit de atención a trastorno bipolar que se nos escapa a nosotros como clínicos. Nosotros como clínicos no tenemos que perder tampoco ese paciente, porque por más de que lo derivemos temprano, se haga un diagnóstico, no tenemos que perder el resto de los controles y el seguimiento. Entonces tenemos que actuar como siempre, como buen clínico, y el trabajo interdisciplinario con el psicólogo, con el psiquiatra y el neurólogo, y descartar cualquier otra patología que puede ser orgánica. Después vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales, es fundamental. Vos decías que hay pautas para diferenciar un trastorno de atención con... en este sentido, porque en realidad todos los que trabajan con niños saben que los niños son inquietos, digamos. Un chico que no presta atención puede estar pasando por un momento difícil, o sabemos que durante el día se van excitando y cuando no durmieron la siesta uno dice está más pesado quizás, ¿sí? Pero la verdad que hay puntas muy particulares para diferenciar. Un chico que tiene déficit de atención tiene berrinches, por ejemplo, y tiene como explosiones de querer estar hiperactivo, pero se le pasa, y esto frente a la sobreestimulación, digamos. Tiene que haber algo particular que le desborde, de alguna manera, su estado que lo lleva a reaccionar de esa determinada manera. Un chico que tiene trastorno bipolar puede reaccionar ante el más mínimo no de su papá o su mamá frente a algo que quiere hacer y tener un berrinche muy prolongado, que no se le pasa, con rencor, y él dice, me cuesta, no puedo controlar mi enojo, digamos. Ustedes los psicólogos tienen una manera para diagnosticar este tipo de patología a través de un test, a través de algo en particular, o se necesitan de una cantidad de sesiones para conocer y para poder llegar a este diagnóstico? Sobre todo con los chicos necesitamos de su entorno, entonces se trabaja con entrevistas, no es una ni dos, cuando son una o dos, esto no es sencillo ni rápido, y realmente tenemos que ser muy sutiles y muy precisos. Se trabaja con el niño, se trabaja con los padres o con gente cercana. Hay veces los chicos son cuidados por sus abuelos o por gente que trabaja en la casa o por los tíos. Con la escuela es fundamental qué pasa en la escuela, qué tipo de reacciones tiene, qué tipo de personaje es en la escuela, porque a veces lo toman como el payaso de la clase, el divertido, el que genera excitación en todos, pero ¿hasta qué punto ese buen humor se transforma en un mal genio de un momento al otro y se vuelve realmente un niño que genera muchos problemas en su escuela? Vos recién mencionabas la escuela y me da la sensación de que muchas veces se le da muchísima responsabilidad a la escuela que no la tiene. Se pretende que a través de un test o a través de un reconocimiento que se hace seguramente una vez por mes, una vez cada 2 meses a cada niño de esas cantidades que son, se pueda diagnosticar una patología de este tipo. Y la verdad es que me da la sensación, por lo que uno está escuchando, que esto es imposible. Entonces, la escuela es una pata más, es un lugar más donde averiguar si efectivamente esto que decía Valeria, encontramos herramientas que puedan ayudar a llegar a un buen diagnóstico. Pero quien tiene que hacer ese diagnóstico es la persona que lo está tratando, es la persona que le está haciendo un psicodiagnóstico por fuera de la escuela, ¿no? Sí, la escuela está sobrecargada y también los papás, porque los papás muchas veces piensan de que ellos son los culpables de lo que está pasando y entonces empiezan a pelearse entre la escuela y los padres. En realidad no se trata de este tironeo. Acá hay un chico que tiene problemas para controlar sus emociones y su comportamiento. Exacto. Porque tiene un trastorno, mental. Entonces, no es cuestión de empezar a echarnos culpas, sino de ayudarnos a encontrar el profesional idóneo que comprenda cómo hacer para darle el nombre a lo que le sucede. Una vez que el nombre está y nos informamos, hay muchas cosas para hacer. Uno se pregunta, uno tiene la sensación de que cuando hay chicos de este tipo que por ahí son hiperactivos, que por ahí tienen este síndrome de baja tensión o el famoso ADD o inclusive bipolaridad, que
uno como mamá le cuesta, no sabe cómo identificarlo en el otro si es que no se lo dicen. Son padres que frente a la angustia y frente a la desesperación pautan cantidad de actividades por delante como si eso fuera la terapia de este niño. Bueno, no le alcanza con el colegio, entonces que haga fútbol, que haga rugby, que salte en la soga, que pintura, que taekwondo, que en fin. Y es como pareciera ser una carrera contra la nada. Porque Exacto. Es una carrera para callar lo que sucede. Claro, obviamente. También se confunde muchas veces con el tema de los límites. ¿Será cuestión de límites esto nada más o es un déficit de atención, un trastorno bipolar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas cosas, obviamente, y como siempre hablamos de la cabeza y de lo que nos pasa, es difícil, no hay pautas universales para todo el mundo. Esto se trata de un proceso. Pero sí hay pautas para poder identificar cuáles son los efectos adversos y cómo es de peligroso poder medicar a un niño o un adulto con alguna medicación que les pueda generar un daño muy pero muy grande. Así que eso lo vamos a estar tratando con el doctor Berman después de la pausa. Hacemos una pequeña pausa. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, nos llaman y nos consultan. Ya venimos. El zancudo del dengue se reproduce en el agua limpia. Sus huevitos se pegan en las paredes de los depósitos, pero como son tan chiquititos, no se pueden ver. También se reproduce en el agua de lluvia. Por eso... Tapa muy bien el agua limpia de tu casa. Lava, refriega bien todo depósito con agua. Saca el dengue de tu casa. Ministerio de Salud. Personas que atendemos personas. ¿Sabías que la bipolaridad es una condición médica que en los últimos años se ha dado a conocer con mayor frecuencia, aunque la misma es un desorden antiguamente conocido como el trastorno maníaco-depresivo o la psicosis maníaco-depresiva? Subite a la tribuna de la TV pública y alentá a las comparsas. Carnaval de Corrientes en directo. Una fiesta que cumple 50 años de alegría, color y baile sin parar. Esta noche, los carnavales correntinos se ven en vivo por la TV pública digital. Hoy la fiesta de mi pueblo. Una madre siempre está a mano cuando la necesitas, igual que Glade Toque en tu baño. Glade hace de tu casa un hogar. Ponele lo que quieras. Arrancamos entonces con una buena cantidad abundante, como verás, de puerro. Siempre va a estar bueno. Vamos con 100 gramos de azúcar, azúcar común, un poquito de jugo de limón y un poquito de vino blanco. El orden ahí no va a alterar para nada. Vino blanco y jugo de limón. Siempre tentador. Ahí, poquitito, no mucho, ¿eh? ¿Poquitito? Ahí está. Así el pollito se termina de cocinar con ese sabor del borrón. Perfecto, cara. Cocineros Argentinos, lunes a viernes a las 11:30 por la TV pública digital. En cada pueblo o ciudad del litoral, viví color, brillo, canciones, espuma, carroza. Cada noche explota el carnaval. Contagiate. Subite a la emoción de un país que recupera una fiesta de todo. Ya llegó. Tenés que vivirlo. Carnaval Federal de la Alegría. La fiesta de mi pueblo.
Buenos días, y desde la provincia de Córdoba se ha desatado la polémica hacia todo el país por la separación del sacerdote José Nicolás Alessio, expulsado por la curia cordobesa tras haberse manifestado a favor del matrimonio homosexual. Aseguró que la iglesia tiene actitudes absolutamente autoritarias y patéticas y consideró que la institución no va a dejar que nadie opine de una manera diferente. El párroco, quien afirmó que no apelará a su separación, dijo que la jerarquía de la iglesia se cree tan dueña de la verdad que piensa que puede dogmatizar incluso sobre lo civil, lo que escapa a la esfera de lo religioso. El año pasado, Alessio, de 53 años, se manifestó a favor del matrimonio homosexual, lo que derivó en un juicio canónico sin precedentes en Córdoba. Por su velocidad y la gravedad de su veredicto, el Tribunal Interdiocesano de Córdoba le prohibió ejercer el sacerdocio y le ordenó dejar la casa parroquial donde vivió durante 27 años, un tema que ha despertado, como decíamos, polémica en todo el país y que estaremos ampliando a partir de las 13 en Visión 7 Mediodía. Los esperamos. Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Robert, por estos consejitos. Recuerden, hacerlo todos los días y hacerlo también con los más chicos, que en general no son los que se ponen solos los protectores, sino que tenemos que recordarlos los adultos. Bueno, hoy hablamos de bipolaridad y el licenciado Fernando Torrente, que es psicólogo, nos habla sobre la psicoeducación. En general, los pacientes bipolares suelen consultar mayormente en las fases en que están deprimidos, y es uno de los momentos en los cuales recibimos la consulta psicoterapéutica, porque ahí hay un sufrimiento, hay una situación que requiere una respuesta rápida y una respuesta básicamente de contención. Pero el momento más importante del tratamiento de los pacientes bipolares en lo que respecta a la psicoterapia es el momento en que están estables, el momento que nosotros llamamos de eutimia, o sea, cuando se han recuperado de un episodio de depresión o un episodio eufórico. Ese momento de estabilidad es el momento más fértil para el tratamiento psicoterapéutico, porque es el momento idóneo para realizar la intervención más poderosa desde el punto de vista psicológico en los pacientes bipolares, que es la psicoeducación. La psicoeducación es el entrenamiento al paciente para el manejo de su enfermedad, el aprendizaje sobre lo que le pasa, que requiere que el paciente esté en momentos de estabilidad, en momentos donde su ánimo le permita incorporar información y le permita adelantarse a lo que va a pasar, anticipar las situaciones. La actitud preventiva de los nuevos episodios es una de las herramientas más importantes de la terapéutica del trastorno bipolar. O sea, lo mejor que podemos hacer por el paciente bipolar es prepararlo bien para lo que va a venir. O sea, cuando está en la situación aguda, en el episodio, hay que ayudarlo a salir, pero lo más importante es prepararlo para lo que va a venir. Y lo que va a venir es pensar que tiene que asegurar y mantener su estabilidad todo el mayor tiempo que pueda. Eso se logra con los fármacos estabilizadores, pero también con el aprendizaje sobre la propia enfermedad. Esto ha cambiado en los últimos 10 años radicalmente el tratamiento de los trastornos bipolares, porque ha permitido potenciar al paciente como el agente de su propia estabilidad. La idea de que el paciente tiene recursos, tiene herramientas para mantenerse a lo largo del tiempo bien y cuidar la estabilidad, prevenir la aparición de nuevos episodios. Eso se hace habitualmente en programas que llamamos de psicoeducación, o sea, programas de alrededor de 20 encuentros, 20 sesiones que se hacen mayormente en forma grupal, donde se discuten todos los aspectos de la enfermedad bipolar. Todo lo que nosotros sabemos como profesionales se lo transmitimos a los pacientes para que ellos conozcan su enfermedad. Pero además, en ese programa se los prepara para dos cosas muy importantes. Una es el manejo del estrés, manejar las situaciones de la vida que pueden llegar a desestabilizar. Aprenden estrategias que tienen que ver con el control de las situaciones de la vida que provocan inestabilidad. Y el otro componente muy importante es aprender a detectar las fases de inicio de un nuevo episodio, lo que llamamos los pródromos, o sea, los señales o los síntomas que indican
que un episodio depresivo o eufórico está por aparecer. Cuando el paciente logra aprender esto de antemano, logra detectarlo rápidamente, se ahorra muchísimo sufrimiento y muchísimo trabajo terapéutico, porque se puede intervenir rápidamente sobre ese episodio y por lo tanto impedir que el paciente se llegue a desestabilizar. Hay pacientes obviamente que se tratan con medicación y siempre la palabra medicación nos da mucho miedo porque pensamos que es una medicación que tiene efectos adversos, que puede provocarlos, que si no es controlada, bueno, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, claramente, porque si no es controlada digamos, si nuestro psiquiatra o nuestro psicólogo, bueno, el psicólogo no medica, pero el psiquiatra no sabe efectivamente que esta persona por ahí tiene otros problemas y se combina esta medicación con otras cuestiones, puede ser peligrosa. Exactamente. Aparte, la pregunta que uno se hace es ¿cómo hago para tratar un paciente en estado de manía sin darle medicación para poder controlarlo? Es imposible, porque ¿cómo puede hacer un análisis esa persona de sí mismo o de lo que le está pasando? Entonces, acá viene la importancia de la medicación para tratar estos síndromes bipolares. Uno de los medicamentos que más se utilizan es el carbonato de litio, el litio. ¿Sí? Se utilizan otros reguladores del ánimo, como decía el doctor previamente, la carbamazepina, el valproico, la lamotrigina, son diferentes, no son ni ansiolíticos ni antidepresivos, son reguladores del ánimo. Y es interesante porque esos medicamentos hay que utilizarlos con un rango terapéutico. ¿Qué significa eso? Significa que hay que utilizarlos con una cantidad exacta en la sangre. Uno no puede tener por encima y no puede tener por debajo, porque por debajo no sirve, por encima es tóxico. Entonces, el primer punto que uno tiene que saber es que en el tratamiento de estos síndromes, lo que uno va a ver es que va a tener que hacerse controles de sangre para ver cuánta cantidad de ese fármaco tiene en la sangre, la dosis, para ver si está por debajo de la dosis terapéutica o por encima y en una dosis tóxica. ¿Estos medicamentos pueden ser peligrosos para otras cosas? Bueno, es muy interesante porque todos estos medicamentos pueden dar efectos adversos. El primer efecto adverso, por ejemplo, del litio que uno tiene que tener cuidado es la parte renal. Porque el litio se elimina por riñón. Entonces, una persona que tiene problemas renales puede tener intoxicación por litio. Una persona que, además de tener problemas renales, puede desarrollar problemas renales por exceso de litio. ¿De acuerdo? También tiene mucho que ver con el sodio, por ejemplo, porque el litio se absorbe con el sodio. Entonces, una persona que esté intoxicada por litio, habitualmente le dan sodio para que libere más litio. Y si tiene poco sodio, hay que tener cuidado con los hipertensos, porque comen poco sodio y hay que regular la cantidad de litio que le dan. Entonces, ¿A los chicos también se los medica? Sí, se los puede medicar tranquilamente, sí. De hecho, es un trastorno que en el estado maníaco, por ejemplo, no puede ser analizado. O sea, y de hecho, el litio regula hasta el 70% tiene un éxito del 70-80% en el estado maníaco. O sea, es muy importante tratarlos, estos pacientes. Se habla de estabilizar el estado de ánimo para que la palabra tenga algún lugar. En un estado de episodio agudo es imposible trabajar con un chico, con un... Evitar, como decía el doctor Torrente, llegar a estas crisis permanentes, con lo que el tratamiento puede ser más efectivo. En un estado de brote no se puede trabajar, digamos, la palabra. La psicoterapia no tiene lugar. Entonces, en lo que se trabaja es en resguardar, en crear un ambiente de lo más tranquilo posible, en donde se resguarde de posibles agresiones o que no se lastime en la casa, y la adherencia al tratamiento, en que tome la medicación. No hay permiso posible en un trastorno bipolar de suspender la medicación. No hay, no importa, me siento mejor y lo dejo. Me siento mejor y lo dejo puede ser realmente un paso totalmente para atrás. Y aparte el punto que cuando se va a indicar un medicamento de estos, hay que tratar de hacer un análisis previo a la persona para ver lo que decíamos, la función renal. Hay que ver la parte cardiovascular, porque muchos de estos medicamentos pueden traer arritmias. Entonces hay que hacer un electrocardiograma, hay que a veces hacer una ecografía cardíaca, porque puede llegar a desencadenar por la retención de líquido una insuficiencia cardíaca. Hay que ver neurológicamente cómo está. Hay que hacer un análisis de tiroides, por ejemplo, porque el litio característicamente puede hacer que se desregule la tiroides. ¿Sí? Un efecto adverso característico del litio puede ser el temblor fino. Una persona empieza con litio y empieza a tener temblor, que después posiblemente se vaya, pero en personas que tienen temblor esencial previo puede incrementarse. Entonces, hay una serie de parámetros que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, el seguimiento es fundamental. Muy importante. No se puede, como decía, al principio es un dosaje semanal o quincenal, después es mensual, después es trimestral. O sea, pero es muy importante porque acá hay que encontrar la dosis terapéutica adecuada y no lo podemos ni pasar ni para arriba ni para abajo. Ok. ¿Hay mensajes? Escuchamos, Roberto. Carlos
Carlos de la Pampa dice, mi hijo se trata hace 3 años por su bipolaridad y tiene temporadas buenas y otras en las que es muy difícil manejarlo. Y sí, y me quedé pensando en el mensaje en que en realidad vamos a tener personas, familiares que tengan trastorno bipolar y tenemos que aprender a que también hay días alegres y también hay días tristes sin que esto signifique que entramos en una fase depresiva o de furor maníaco. Claro. Entonces, a discernir esto, y está bien que tenga días mejores que otros, porque es un ser humano aunque tenga un trastorno bipolar. Es Obviamente. así. Otro mensaje. Elena de Docsud dice, si no hubiera sido por la maestra de 3er grado, mi nieto hubiera seguido sin un tratamiento adecuado. ¿Los docentes tienen una preparación al respecto? Yo creo que es casi instintiva y creo que los docentes juegan un papel fundamental en esto porque